Bienvenido a Tu Momento de Impulso, un podcast para jóvenes que hacen la diferencia. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Soy Dani Escoto. Nos alegra mucho poder tenerte acá, que te hayas tomado el tiempo. Créeme que para nosotros significa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, mira, todos estos días hemos estado hablando acerca de hacer proezas. Y este podcast no va a ser la excepción. El título de este podcast es Haciendo Proezas, mis emociones. Las emociones son súper importantes y quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra versión dice: el hombre que es inestable en sus emociones es inconstante en todo lo que emprende. Y las emociones son tan importantes. Y quiero hablarte de un capítulo en la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, que el rey David, bueno, en ese momento no era rey, pero estaba siendo perseguido, estaba siendo atacado, había perdido todo y sus emociones se vinieron para abajo. Y quiero que veas cómo todo me trabé. Lo siento, me trabé todo, pero estoy súper nervioso, pero a la vez estoy súper emocionado por estar aquí con ustedes. Y miren lo que dice Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y le habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, los niños y todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, lloraron hasta quedar sin fuerzas. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel, Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. O sea, el rey David había perdido su esposa, sus hijos y sus hombres también lo habían perdido todo. David ahora, dice, se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero me encanta lo que dice después. Dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. A pesar de toda la crisis que estaba viviendo en ese momento, David estaba siendo perseguido por el que era entonces rey de Israel. Sus hombres, sus mejores amigos lo querían apedrear. Había perdido a hijos, hijas, esposas. Y créeme que estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte. Pero yo me imagino a David que se apartó, fue a un lugar solo. Y dice que pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Esta parte me encanta. Y mira, para comenzar con lo que hablamos al principio del hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No sé si te ha pasado alguna vez que comenzás, por ejemplo, a principios de años un plan de leer la Biblia en un año, por ejemplo, en la Biblia, en YouVersion App, o yo qué sé, en alguna vaina que te entregan ahí en la calle, un plan de Biblia. No sé si te propones cada principio de año o a mitad de año entrar al gym. Por ejemplo, yo el año pasado me propuse ir a correr porque cerca de mi casa queda un campo, el famoso Campo Larache, queda en la Kennedy, y yo me propuse ir a correr. Y como yo no soy ninguna persona fit, la verdad, me acuerdo de que corrí horas, estuve como 2 horas trotando, caminando, corriendo y no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pero cuando llegué a mi casa, intenté acostarme y yo no podía levantar las piernas. Me acuerdo que le tuve que decir a mi hermano: hey, vos, porfa, levántame las piernas porque no puedo. Y me sentí tan extraño que mi hermano me tuviera que levantar las piernas como si tuviera algún problema, una discapacidad. Pero sí, me acuerdo que me fui así y desde ese momento, créeme que me frustré y descarté la idea de otra vez de ir a correr, pero estamos intentando retomarlo una vez más. Pero como te digo, muchas veces nos proponemos eso. Por ejemplo, muchos se proponen no tomar coca, dejar la comida chatarra. Otros se proponen no pasar horas y horas y horas en YouTube, Netflix o ahora que está de moda TikTok. Y pasan horas en el baño viendo todas estas cosas. Yo conozco personas que hasta han perdido la circulación de sus piernas porque pasan horas y horas en el baño viendo todas estas cosas. Pero ¿qué hay de cosas más serias acerca de cosas que iniciamos y no terminamos, que somos inconstantes? Como por ejemplo,
querer vencer malos hábitos o ciclos de autosabotaje o ciclos destructivos de pecado, cuando se proponen o muchas veces nos hemos propuesto abrir células o poner en marcha ideas para hacer crecer nuestras células, si sos un líder de célula en este caso, ideas o proyectos que para ponerlas en práctica dentro de la iglesia muchas veces se quedan estancadas y el resultado es que se cierran células o se estancan, no avanzan familias, negocios, proyectos. Los jóvenes muchas veces retroceden y se alejan por la decepción que produce la guerra que hay con nosotros mismos y el pecado. Y al mirar muchas veces el pecado gana y nos hace morder el polvo una y otra vez, como dice una famosa canción de una famosa banda. Y estamos así en ese ciclo de culpa, de vergüenza por nuestras emociones. Pero quiero hablarte, antes de entrar a los 3 puntos, quiero hablarte primeramente de cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz de la inconstancia? Así que donde estás, yo quiero que te relajes, que te sirvas un vaso de jugo, no sé si estás en el trabajo, pero que te concentres en todas estas cosas que te voy a hablar, porque sé que Dios te va a hablar y yo sé que Dios te va a hacer proezas en el nombre de Jesús. Así que, mira, la raíz del problema no es en sí la inconstancia, no es en sí procrastinar las cosas. La raíz del problema son nuestras emociones. Hay situaciones que alteran nuestros ánimos y muchas veces nos abruma y estamos llenos de ansiedad. Y por último, todo aquello que nos propusimos hacer es detenido, es paralizado por la vergüenza y la frustración que tenemos con nosotros mismos. Tenés que saber algo. Lo que muchos dicen que es tener mal genio o pasar enojado a cada rato, para muchos es estar frustrados con la versión de nosotros que no queremos ser. Nuestro doble ánimo nos hace ser inconstantes e inestables, pero no por eso descalificados. Por eso no estamos descalificados, por eso Dios no nos descarta. Mira, casi todos los héroes que usa Dios en la Biblia tenían una inestabilidad en sus emociones. Mira, si no me crees, si crees que te estoy inventando, si crees que te estoy queriendo simplemente motivar, no es así. Te voy a dar los ejemplos. Por ejemplo, Moisés golpeó una piedra porque estaba enojado con el pueblo de Dios. Dios le dijo, si le hablas a la piedra, yo voy a hacer que de esa piedra salga agua. Pero Moisés, alterado por sus emociones, la golpeó y eso le costó entrar a la tierra prometida. Por ejemplo, también Elías, el profeta Elías, queriendo morir después de haber visto la gloria de Dios, él vio fuego descender del cielo y vio proezas en Dios y al final quería quitarse la vida, quería desaparecer de la existencia, le hacía reclamos a Dios. Otro ejemplo también es David, el rey David. Constantemente pasaba quebrantado por sus pecados, sus faltas, sus errores, sus fracasos, sus enfermedades, sus emociones no estaban bien. Por ejemplo, también el profeta Jeremías tenía tanta carga emocional por su pueblo y el mensaje de Dios que quiso olvidarse de Dios, y lo puedes leer en el capítulo 20 del libro de Jeremías. Por otro lado, también el apóstol Pedro un día le dijo a Jesús, te voy a seguir hasta la muerte, pero el siguiente día lo estaba negando al cantar del gallo. Por ejemplo, también el apóstol Pablo luchaba porque su carne y sus emociones lo hacían hacer todo lo opuesto a lo que quería hacer, y lo puedes leer en Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. También Timoteo, discípulo de Pablo, tenía luchas internas que le hacían sentirse incapaz y dejaba enfriar todos los dones que Dios le había entregado. Somos personas rotas, con un corazón en reparación. No somos obras terminadas, pero sí somos obras maestras. Yo quiero que donde estás le digas esto a tu propio ser. No somos obras terminadas, pero sí somos obras maestras. Pero tenemos que conquistar nuestro ánimo para vencer la barrera de la inconstancia y la procrastinación. Todos los líderes sufrimos esto. Todos los líderes pasamos siendo inconstantes, tenemos ideas, tenemos proyectos. Abrimos grupos en WhatsApp, no sé si te ha pasado, pero tenés como 1000 grupos en WhatsApp que tal vez ya no se usan porque surgieron ideas que nunca se concluyeron. Nosotros, lastimosamente, el ser humano tiene el mal hábito de comenzar cosas y nunca poderlas terminar, rara vez terminarlas.
aunque sea algo que nos apasione demasiado. Tenemos que conquistar todo esto que como hijos de Dios nos quiere paralizar todo lo que Dios nos ha entregado. Y yo quiero que hoy te digas y repitas conmigo, repitamos juntos esto y te digas a vos mismo, digámonos a nosotros mismos esto: quítate de mi camino. Una vez más, decilo: quítate de mi camino. Y por si no lo has dicho porque te ha parecido raro, decilo: quítate de mi camino. Porque sí, nuestro enemigo es el diablo. Sí, nuestro enemigo son huestes y potestades, demonios que nos quieren atraer una vez más al pecado y paralizar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero estoy seguro de algo, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Las luchas de todos estos héroes de la Biblia fueron tan reales como las nuestras. No sos el único que batalla por evitar que tu mente trabaje en negativo. No sos el único que intenta pensar lo mejor siempre y no dejarse guiar por sus emociones volátiles, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón, engañosas son nuestras emociones y no nos podemos dejar conducir por ellas. No podemos tomar decisiones cuando estamos pasando por un momento de inestabilidad emocional. Y número 2, antes de entrar a los puntos que tengo acá por darte, encontrar fuerzas para animarte. Dice 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, dice: pero David encontró fuerzas en el Señor. Encontrar fuerzas en el Señor para animarse a uno mismo. En su presencia hay libertad y es el lugar más importante para todo hijo de Dios. Mira, yo no sé, pero para vos como hijo de Dios, ¿cuál es el lugar más importante? Pero para mí, mi devocional, mi tiempo a solas con Dios, de reflexionar, de escuchar su susurro, su guía, su instrucción, es lo más importante. Es todo lo que tengo, es lo que más trato de cuidar y muchas veces es lo que más tenemos que pasar conquistando. Y es en ese lugar de intimidad a solas con Dios donde encontramos las fuerzas para hablarnos a nosotros mismos. Empecemos a hablarnos como lo hacía David en los Salmos. Él se hablaba a él mismo, él se predicaba a él mismo, él se daba un sermón de horas a él mismo para recordar quién era Dios. Por ejemplo, dice Salmos 42, capítulo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Hay veces que ningún consejo, ninguna prédica nos va a convencer para animarnos, pero en la presencia de Dios sí encontramos las fuerzas que son necesarias para animarnos a nosotros mismos. Muchas cosas dependen del estado de nuestras emociones, nuestra familia, nuestra célula, el apoyo a nuestro líder, a nuestro pastor, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas dependen de nuestro estado de ánimo. Es por eso que te doy estos puntos, que a continuación te los doy, para poder vencer el doble ánimo y todos sus engendros, como la inconstancia y la procrastinación. Número 1, quiero que si puedes apuntar, lo vayas haciendo. Y estoy súper emocionado por lo que te voy a decir ahorita. Y espero que vos también, que estés listo, que te amarres los cinturones. Pero número 1, recordar nuestra identidad. Me encanta una historia que está en el capítulo 6 del libro de Jueces, que cuenta la historia de Gedeón. Era un hombre que vivió un tiempo del pueblo de Israel en el cual había sido conquistado. Y cada vez que levantaban la cosecha, lo ocultaban del pueblo que lo había conquistado. Y en una de esas, Gedeón estaba en el campo ocultando la cosecha. Y en una de esas se le aparece Dios y le dice: ¿cómo estás, guerrero valiente? Y créeme que la Biblia no se contradice. No está siendo sarcástica ni burlesca. Dios le estaba diciendo a Gedeón algo que él no podía ver en él mismo. Y muchas veces tenemos que recordar quién dice Dios que somos y no quiénes decimos nosotros que somos. Porque nosotros constantemente tenemos voces oscuras de negatividad, de fracaso. Nosotros muchas veces nos autosaboteamos con nuestras palabras y emociones, pero Dios no. Dios nos ve como nosotros no lo podemos ver, pero Él anhela que nos podamos ver de la forma que Él lo hace. Tenemos que recordar que somos sus hijos, que somos amados, que no somos nuestro pasado, que no somos nuestros patrones de autosabotaje y destrucción. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos.
lo que Dios dice que somos y animarnos a retomar lo que haga falta. Un round nuevo para poder pelear, Y número 2, la disciplina de adorar. Te lo voy a explicar un poco más. Me encanta una frase que dice un escritor famoso, C.S. Lewis se llama, que dice: ya no sigas perdiendo más el tiempo pensando en que si amas o no a la persona que tienes a la par. Simplemente ámala y con el tiempo te vas a dar cuenta que sí la amas de verdad. Y lo mismo pasa con lo que tiene que ver con la disciplina. Adorar, servir, amar, trabajar, retomar cosas que habíamos dejado, la disciplina, etcétera. Tenemos que hacerlo no porque tengamos ganas, sino porque Dios merece que nos levantemos. Dios lo merece, Dios merece que podamos ser. Dice la palabra que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Disciplina es hacer todo a pesar de mi estado emocional. Salmos capítulo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos y muchas veces obligarnos a hacer cosas que no queremos. Ya no sigamos procrastinando orar. Si no tenés ganas, tenés que obligarte. Ya no sigas procrastinando tener un tiempo de adoración a solas con Dios. Si no tenés ganas, tenés que obligarte. Si no tenés ganas de dar tu célula, te sentís drenado, te sentís consumido por el trabajo, te sentís un fracasado porque tal vez durante los años han pasado y nunca has sentido que nadie se ha podido consolidar dentro de tu grupo. Volverlo a hacer, volverte a obligar una y otra vez, porque si no hay esfuerzo, no hay pesca milagrosa. Te lo puedo decir, en el libro, en la Biblia está la historia cuando Pedro no quería tirar la red, porque había fracasado tantas veces que no estaba dispuesto a tirar la red, pero Jesús le dijo: te digo que tires la red. Y entonces Pedro le contesta: bueno, si tú lo dices en tu nombre, echaré la red. Y obedeció, no quería, no tenía ganas, había fracasado muchas veces, pero lo hizo y pudo cosechar una pesca milagrosa. Y número 3, tengo un futuro brillante. Aunque estemos en medio de entre la profecía y el destino, Dios está aquí en medio con nosotros, hablándonos vida, susurrándonos lo que viene para nuestro futuro. Esta etapa de emociones descontroladas es solo un capítulo, no es el libro entero, no te define, no es quién sos, simplemente es algo pasajero en tu historia. Estas 3 razones son suficientes, esos 3 puntos son suficientes para tomar fuerzas y conquistar nuestras emociones que nos hacen no terminar lo que comenzamos. Tenés que recordar que no podemos vivir bien si no pensamos bien, si no sentimos bien. Dice Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Pero yo creo que este año, este 2020, vamos a conquistar el doble ánimo que ha hecho que nuestras células no crezcan, que nuestro liderazgo no tenga más relevancia, que nuestro hogar, nuestro trabajo siga de la misma forma estancada y monótona. Yo creo que vamos a poder terminar lo que nos hemos propuesto comenzar, que entrar al gym sí lo vamos a poder lograr. Vamos a tener muchas caídas, quiero decirte esto para que no te frustres. Espera muchas veces lo peor para no decaer tan rápido. Tienes que estar consciente de que vas a cometer errores, de que vas a dejar la dieta por unos momentos, pero lo importante es esto: voy a ser constante, voy a volver a levantarme, voy a volver a retomar, voy a como dicen en el término futbolístico, voy a remontar, me he metido muchos goles, pero voy a remontar. Yo quiero que digas ahí donde estás, en tu carro, en tu casa, en la cocina, en el trabajo, quiero que digas conmigo: voy a remontar, voy a poder lograrlo, voy a hacer proezas, voy a conquistar mis emociones, voy a conquistar mis pensamientos, voy a terminar lo que me he propuesto. Así que, sin más que decir, nos alegra mucho que hayas llegado hasta el final de este capítulo. Creo que sé que Dios nos ha hablado. Sé que Dios nos ha hablado y créanme que a mí hablar de este tema me habla muchísimo. No se lo dice alguien que es un experto, no soy alguien que lo ha logrado ya todo. Créanme que nada que ver. Más bien para mí hacer este podcast, este episodio para mí es una especie de terapia, porque mientras Dios les habla a ustedes, yo siento que Dios me habla a mí también. Porque todos tenemos estas luchas, siendo vulnerables, siendo honestos, sin ninguna careta de super espiritualidad o superioridad o experiencia o yo qué sé. Todos, incluyéndome, tenemos estas luchas. Procrastinar,
paralizarnos ante nuestras emociones y ser inconstantes. Pero no, digámosle al diablo, este 2020 no. Este 20 no lo vas a hacer. Y digámonos a nosotros mismos, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Voy a hacer lo que Dios dice que soy. Y yo quiero que donde estás, inclines tu rostro, cerres tus ojos. Vamos a hacer una oración corta y decirle a Dios, Señor, vengo con mis debilidades. Aquí estoy para que tu aliento, que da vida a todo, se encuentre con mis debilidades y pueda hacer lo que has soñado. Yo creo, Señor Jesús, que este 2020 vas a hacer proezas en mi vida y a través de mi vida. Lo declaro, lo profetizo y me lo hablo a mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado en otro capítulo del podcast de Impulso del Ministerio de Jóvenes de nuestra casa SEAD. Te invito a que por favor nos busques en las redes sociales, que estés pendiente de los nuevos capítulos que se vienen por delante. Compartilo con tu célula, con tus discípulos, con tu líder, con amigos de otras iglesias. Te invito a que lo hagas. También te invito a que si no has escuchado los anteriores capítulos, vayas, los escuches, los compartas y puedas ser de bendición para todos los que te rodean. Estamos súper alegres, como te decía hace un rato, de que estés aquí con nosotros y sé que vas a estar aquí constantemente con nosotros y no te va a ganar la procrastinación ni la inconstancia. Nos vas a seguir semana tras semana. Así que eso lo espera la patria, ¿va? Así que Dios te bendiga, cuídate, un fuerte abrazo a la distancia. Nos chequeamos pronto.